Me contestó diciendo que no se había dado cuenta, que lo tenía allí, pero que no lo habían visto. Y ha sido muy importante su aportación, porque nos da información de que él también procede de Granada, de lo que hablaré yo un poquitín más tarde, y que además el hermano de su abuelo emigró a Uruguay. Y justo en Uruguay, pues tenemos localizado, en Montevideo, tenemos localizado también a 3 personas que llevan el apellido Fregenal. Entonces es un poco como si se fuera cerrando, todavía no, pero bueno, por ahí caminamos, como si se fuera cerrando el círculo para ir identificando y uniendo a estas familias que se han ido expandiendo por diversas partes del mundo. Y nos queda una parte importante, que es la de España. Porque cuando yo empecé con esta historia, pues claro, lo que me llamó la atención, como esta mañana decíamos aquí en la rueda de prensa, fue el que en Latinoamérica apareciera el apellido, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que también el apellido aparecía en España. Y ahí empezamos a buscar información y nos encontramos que en España hay, hasta el censo del 2013, hay 127 personas que tienen como primer apellido Fregenal y 105 personas que tienen como segundo apellido Fregenal. Con lo cual estamos hablando de un total de 232 personas en España que que portan ese apellido. Si esto, la obligación inmediata de esto, como podréis entenderlo, era tratar de buscar la distribución geográfica a nivel del país, ¿no? Entonces encontramos, no cosa fácil porque no está perfectamente localizado esto, ¿no? Pero encontramos que en Granada y provincia, hay 57 personas que tienen el apellido Fregenal en primer término y 43 que lo tienen en segundo término, en segundo orden o término. Luego encontramos en Córdoba que hay 9 personas. En Córdoba hay una cosa curiosa, hay una joyería que se llama Joyería Hijas de Fregenal, en Montoro concretamente, ¿no? Hemos encontrado después en Málaga, en Zaragoza, en Madrid, en Guadalajara, en Segovia, en Murcia. Hemos encontrado también el apellido, mucho más difuminado, en menor presencia, pero también están ahí. ¿Estamos? La distribución del apellido Fregenal en España hasta estos momentos, hasta lo que hemos podido llegar, porque insisto que nos queda mucho, porque son muchas las fuentes de información que cada vez se van abriendo más. En Guadalajara tenemos un Fregenal, en Madrid tenemos uno, bueno, ya no tenemos uno, porque este cuadro yo lo hice la semana pasada y ahora ya tengo constancia de que hay 2 más, ahora mismo hay 3. En Granada, aquí aparecen 10, que son los que yo he podido localizar, que he podido tomar contactos con ellos. Pero aquí hay gente de Granada hoy, de Granada y de Cádiz, que tienen el apellido Fregenal y nos han comentado que efectivamente el apellido está más extendido de lo que ya nosotros marcamos aquí, ¿no? En Málaga también hay 2, que también hay que aumentarle otros 3 más, que ya son 5. En Cádiz teníamos localizado a 1, pero hoy hay aquí familiar de ese 1 que suma otro más. Y además hay una cosa curiosa, esta persona, Javier Fregenal, que se llama, con la que yo constaté finalmente hace 2 o 3 días, pues me manda un correo donde me indica que el hermano de su abuelo fue el que, como he dicho antes, se fue a Uruguay, y cuando yo le he comentado esto, dice, pues mira, no sabes qué satisfacción, porque esa relación la habíamos perdido, no sabíamos dónde estaban y si estaban, solo sabíamos que un hermano de mi abuelo se había ido a Uruguay y ahí está. Esto quiere decir que a medida que vayamos avanzando en la intercomunicación, como hemos hablado esta tarde cuando hemos estado con los fregenales que nos han visitado, cuando extendamos todo esto a los familiares de ellos
y a todo lo que podamos, probablemente se siga creciendo en la información y en la conexión, porque ya hemos descubierto también que a mí me comentaron algunas personas con las que yo he tomado contacto en Argentina, en Buenos Aires concretamente, que tenían conocimientos que procedían de Granada. Pero igualmente, con otra persona de Granada, con una concretamente de Granada que hablé, me dijo que ellos tenían conocimientos que se habían ido a Argentina. Es decir, habría que establecer esa relación de ida y vuelta. A mí se me ocurre, haciendo un pequeño paréntesis, una serie que por buena la quitaron de la televisión, que era Vientos de Agua, me parece que se llamaba, ¿no? No sé si os acordáis alguno, duró muy poco tiempo, era tan buena que duró poco tiempo, donde se establecía esa doble relación, interrelación entre los que se fueron a finales del siglo XIX desde España a Argentina y los que en épocas de crisis argentina vinieron a España, ¿no? Pero bueno, insisto que por desgracia esa serie la eliminaron, ¿no?, de la parrilla. Bueno, en Málaga, en Cádiz, ya he dicho que teníamos uno, ya tenemos más. En Córdoba ya tenemos también localizadas más personas. Jaén 1, en Murcia también hay más gente. Y luego, bueno, pues por no hacer un mapa excesivamente largo, también hay mucha gente fuera. En muchos casos, en los que hay en Alemania, en Francia, en Suiza, todos esos proceden de Granada. Un poco para dejar la noticia a bote pronto de la situación, quiero dejar estas notas. Según el historiador y cronista oficial, nuestro buen amigo que anda por ahí sentado con nosotros, Rafael Casamador, a principios del siglo XVI se encuentran en las Islas Canarias, en Tenerife, algunos apellidos fregenal. Tal es el caso de Hernando Fresenal y Juan Fresenal. En el rastreo por aquellas tierras isleñas, nos ha permitido conocer la existencia de varios topónimos fregenal. Por ejemplo, Paraje Lomo Fregenal, que yo ya lo conocí hace bastante tiempo, cerca del Sequillo, una pequeña localidad costeña de Tenerife. Camino Fregenal, en Güímar, también en la provincia de Tenerife. Barranco el Fregenal, cerca también de Güímar. Y una minúscula población, una muy pequeña población, a 1,5 kilómetros de Güímar, que se llama Fregenal. ¿Estamos? Entonces, yo, con el atrevimiento que me caracteriza, pues digo, y que me perdonen y que me corrijan los historiadores, digo que por algo no resulta descabellado pensar que probablemente en aquellos años, aquellos fregenales del siglo XVI tengan algo que ver con la extensión del topónimo en la isla. Los historiadores son, como no puede ser de otra manera, muy sensatos y no se atienen a hipótesis, sino a hechos reales y a hechos conocidos a partir de la documentación que dominan. Pero a mí me tiene que permitir la licencia de pensar que no es descabellado poder pensar que el término fregenal viene, el topónimo, el término, la palabra viene por esa razón. Y ya también en otras zonas del país encontramos una calle con el nombre fregenal en Musquiz, un pueblo de Vizcaya, donde aparece el nombre. Esta mañana, una de las personas que ha venido del apellido fregenal me decía que también en Menorca hay un parque que se llama el Parque Fregenal, que tendremos que averiguar también por qué razón existe así, ¿no? Pablo Jerónimo Casquete de Prado, también conocido como Fray Pablo de Fregenal, fue misionero de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos a principios del siglo XVII, personaje ilustre de Fregenal, misionero apostólico en Guinea y que estuvo en Sierra Leona en el año 1665. Yo este dato, he de reconocer mi absoluta ignorancia, que procede, yo lo he encontrado en internet, pero procede de una información de el que fuera cronista oficial de Fregenal, José Quintero Carrasco. Yo la verdad es que no lo conocía. Esa es la síntesis de la investigación que nos ha llegado, que en este caso me ha llegado a localizar a más de 270 personas
que ahora mismo en las diversas partes del mundo, bueno, más concretamente y más abundantemente en Latinoamérica, el apellido Fregenal. Hay una cosa que esta mañana me acordé, no la tenía puesta aquí, y es que en una de las jornadas de investigación que hicimos de danzas guerreras agrarias, de fertilidad y paloteo, que hicimos hace algunos años en Fregenal, cuando tuvimos la suerte de contar con el folclorista vallisoletano Joaquín Díaz, pues de ahí salió el informe que nos dieron, que en el segundo viaje que realizó Cristóbal Colón a América, se hizo acompañar de un tamborilero de Fregenal. Ya está. Cito textualmente lo que en aquellos momentos nos trasladaron. A partir de ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Es decir, bueno, la pregunta sería, ¿y habéis localizado a este número de personas, que pueden ser muchas más, con toda seguridad, en muchos sitios del mundo? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué explicación? ¿Y qué tiene que ver los fregenales que están aquí hoy con el fregenal nuestro, los que llevan el apellido y con el topónimo nuestro de nuestro pueblo, de nuestra ciudad? Pues para eso está aquí nuestro amigo Juan Luis Fornieles, que nos tendrá que... nos tendrá que dar la explicación. No, por lo menos hasta donde yo sé. Yo he preguntado, y a Rafa Caso, que está ahí, que él más que nadie, mejor que nadie, conoce esta historia, y no tenemos noticia de que en Fregenal, en los archivos, aparezca nadie con ese apellido. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar ni refutar ni apuntar nada de lo que ha dicho Andrés, porque bueno, creo que son dos cauces totalmente diferentes. Estaban nombrando ahora al niño de Fregenal. Precisamente el niño de Fregenal se llamaba así por el mismo motivo que todos los emigrantes, cuando se fueron a Indias o cuando han salido de su pueblo, han tenido ese apelativo, entonces, o ese topónimo, más que apelativo. Yo quiero hacer una serie de puntualizaciones antes de entrar un poco en la pequeña charla. No va a ser muy extensa. Me voy a centrar un poco más en la anécdota a raíz de la evolución de las presentaciones del PowerPoint que tengo preparado. Hay dos cuestiones. La primera, los fregenales que ha hablado Andrés vienen casi todos de Granada. Son diferentes a los que nos vamos a encontrar en Centroamérica. Tendríamos que hablar de dos corrientes migratorias. Una que va de los siglos XVI al XVIII, prácticamente XVI-XVII, y otra que va a ir desde el último cuarto del siglo XIX, que esos sí son los fregenal de los que hoy estamos hablando. Esos van a salir, a mi manera de entender y después de haber visto bastante documentación, ellos salen todos de Granada, la inmensa mayoría. Y es una emigración que se va fundamentalmente a Sudamérica, en un proceso de blanqueamiento, entre comillas, de la población que están reclamando las autoridades fundamentalmente argentinas. Las autoridades argentinas de finales del siglo XIX lo que van a intentar es eliminar a la población indígena y a la población negra. Y para eso van a estar reclamando muchísima población de Europa, fundamentalmente ¿de dónde? De Italia y del sur de España. Además, coincide con un momento de crisis. Bueno, en España siempre hemos tenido crisis, pero en aquellos momentos coincide con que se cierran un poco las puertas a la emigración al norte de África, de mucha gente que iba de Murcia, de Granada. Entonces van a encontrar una salida en América Latina, en América del Sur, para sus necesidades más importantes. Al fin y al cabo, casi el 80% de la gente que sale de su tierra es por necesidades. Ya veremos qué tipo de necesidades, pero va a ser siempre por necesidades. Entonces, considero que esa es la población de la que ahora mismo estamos hablando en Sudamérica.
¿Mm? Después hay otra migración, que es la del 16 al 17, que es posible que haya algún fregenal en Sudamérica que sea de esa primera hornada, pero no he encontrado hasta el momento rastros, que por otra parte es muy difícil encontrarlos. Esa es la primera puntualización. La segunda, esto que voy a presentar no es solamente centrado en fregenal. ¿Por qué? Porque los apellidos no se regularizan hasta muy recientemente, si hablamos de historia. Por lo tanto, una persona podía pasar perfectamente a Indias con el apellido Martínez y su hijo tener el apellido fregenal, o su nieto. Incluso ese Martínez, su hermano podía pasar llamándose Rodríguez de apellido. Es decir, es muy difícil saber o intentar hacer un árbol genealógico de todos estos fregenales, de todos o de cualquiera de los emigrantes que han salido, porque no es una cosa que estuviera establecida como hoy en día, que tus hijos se van a llamar o se van a apellidar con el apellido de la madre o del padre ya legalmente como uno quiera, pero va a ser uno de los dos. En aquellos momentos no, es decir, podían pasar una variedad de apellidos en una misma familia, que si eran 6, pues podían pasar los 6 cada uno con un apellido diferente. Entonces, voy a hacer algunos ejemplos de fregenal, o voy a presentar, mejor dicho, algunos ejemplos de fregenal, pero bueno, voy a hacer una selección de varios emigrantes, porque todos ellos, al fin y al cabo, eran de fregenal. El topónimo está claro que su origen es aquí, y consideramos, y esto es una hipótesis que hemos hablado muchas veces, Rafael Caso, que es el que verdaderamente, bueno, pues sabe de la población de fregenal en el siglo XVI, y consideramos que el origen de los fregenal de Granada está en la Reconquista. Es decir, de aquí salen, y eso está documentado, salen ballesteros a la Reconquista de Granada entre 1483 y 1492, y muchos de ellos se quedarán allí y se van a mantener con el apellido de fregenal, pero ese consideramos que es el origen del apellido de fregenal en Granada. Perdón. Y otra cuestión, esto es muy difícil hacer un seguimiento. Rafael Caso lleva muchísimo más tiempo que yo metido en los archivos, he tenido la suerte de trabajar también con él muchísimo tiempo, es decir, llevamos muchísimos años investigando en los archivos lo que es la sociedad de fregenal, y es muy difícil, y hoy es todavía más difícil porque nos han quitado parte de nuestra historia, y lo digo así de claro, nos han quitado parte de nuestra historia porque los archivos parroquiales han sido sustraídos, y lo digo con esta palabra, después cualquiera que se pueda enfadar, pero han sido sustraídos de fregenal. Eso es parte de una historia de un pueblo que se le quita. Entonces, por eso, esa historia hoy va a ser mucho más difícil, porque nos va a suponer, pues, prácticamente no poder consultarlos en los próximos 5, 10 y ojalá fueran los próximos 10 años. Pero yo creo que esos archivos va a ser difícil volver a consultarlos, con lo cual... Sí. No, que cuando tenga el otro obispo, a ver si es posible, ¿no? Que se vuelvan a devolver. Claro. Siguiendo un dicho religioso, Santa Rita, lo que se da no se quita. No se quita. Entonces, creo que va a ser difícil que podamos volver a ver la documentación de nuestros antepasados. No estamos hablando, estamos hablando de nuestra historia. Bueno, vayamos al grano y vamos a lo que verdaderamente veníamos, pero no podía pasar, bueno, pues hacer estas aclaraciones. Vale. Bien, las causas de la emigración, vuelvo a repetir, me voy a centrar desde 1493, no tenemos una documentación que nos avale lo del tamborilero, es decir, sí está recogido por una persona que, bueno, que tiene reputación, pero en archivos no nos aparece nada, pero bueno. Nosotros nos vamos a centrar, o me voy a centrar desde 1493 hasta 1630. 1630 por una fecha de acotación, simplemente. En algunos momentos esa fecha la voy a variar y me voy a quedar en 1600, para que coincida con el siglo. Sobre todo cuando voy a comparar con la migración en otras zonas, porque, bueno, van a ser unos datos anecdóticos, pero para que vean la repercusión que tuvo la emigración en comparación con otros pueblos, porque si no, pues nos quedaríamos aislados aquí, no sabríamos si son muchos o pocos, pero bueno, habría que verlo. Las causas de la migración, fundamentalmente, son estas.
que por cierto no están aisladas. Las causas económicas después van a ir relacionadas con los socios familiares e incluso las sociofamiliares van a estar con las religiosas. Ahora veremos por qué. Las económicas fundamentalmente por necesidad y por negocios. En las sociofamiliares, pues porque ya se había ido anteriormente algún familiar y voy a aprovechar que él ya se había abierto camino allí y me voy porque le va mucho mejor. Las religiosas, bueno, pues aquí hay una cuestión en Fregenal y eso ya está demostrado, hay una comunidad conversa que va a ser perseguida por la Inquisición constantemente si prácticamente dejarle